Entonces, ese es el diagrama que sale. Ya están mis dos primeros equilibrios generalizados, que son sucesivos, que es el azul y el rojo, y este en gris que surge a partir de este punto, que es el equilibrio de corrección, ¿no? Donde corregimos la dismutación del anfolito. Para que nos quede correctamente este diagrama, pues lo que tenemos que hacer nosotros, déjenme hacerlo más chiquito aquí. Lo que tenemos que hacer nosotros es establecer las zonas de predominio de las especies, los ejes que me hace falta y que quede bien, ¿no? Entonces, en el eje de las X, pues viene el pH, en el eje de las Y viene el P amoníaco, ¿sale? Entonces, en toda la parte de abajo del diagrama, en toda esta parte, debe de estar el predominio de la especie con 4 partículas amoníacales, entonces tengo que escribirlo. En esta zona intermedia, aquí, debe de estar el predominio del complejo con 3 amoníacos. Entonces, como no me cabe, yo escribo muy grande, voy a poner una flechita nada más indicando que en esta región va el complejo de 3 amoníacos. Y en la parte de arriba, en la parte más alta del diagrama, lo que vamos a colocar son a las especies del zinc. En la parte de hasta abajo viene el complejo con 4 partículas, en esta parte intermedia el complejo con 3, y aquí en la parte alta, recuerden, iba el zinc. Pero el zinc cambia de acuerdo al pH, entonces lo tenemos que poner con respecto a su escala de pH, a la escala que ya teníamos de zinc. Entonces, el zinc tenía 3 valores de pH, uno que era 9.2 en su escala, que debe de ser este, y entonces vamos a marcar una frontera de predominio. Recuerden, las fronteras no son trayectorias y las marcamos siempre en líneas discontinuas para diferenciarla de la trayectoria. Y había otro pH que era en 12.9, que es este, ¿no? Donde cambió nuestro equilibrio. Entonces tengo ahí ya mis fronteras de predominio. Antes de la primera frontera de predominio tengo la presencia del zinc como el ion de zinc 2 más. Entre 9.2 y 12.9 tengo el predominio del complejo de zinc con 3 OH. Y después de 12.9 tengo el predominio del complejo de zinc con 4 OH. Y entonces, ahora sí, este ya es mi diagrama de zonas de predominio para el sistema de zinc, amoníaco, agua, ¿ok? Este es mi diagrama, ya está construido de la manera correcta, ¿eh? Y están todas las especies. Ya vieron cómo se corrige una dismutación. Aquí nada más teníamos 2 equilibrios generalizados al inicio, pero si tenemos 3 o tenemos 4 o tenemos 5 o tenemos 6, pues entonces siempre vamos a tener que ir graficando por pares. Primero, 2 equilibrios sucesivos. Si encontramos una intersección, antes de continuar, corrijo. Después, grafico el tercer equilibrio sucesivo y si encuentro una dismutación, antes de continuar debo corregir esa dismutación. Después, otro equilibrio sucesivo y si hay otra dismutación, corrijo la dismutación. Y así me voy hasta que termino con todos los equilibrios sucesivos y que ya no hay más dismutaciones en el diagrama. ¿Alguna pregunta?
Ninguna, maestra. ¿Ninguna? Ok, entonces esto que acabo yo de hacer, si no hay ninguna pregunta, les voy a pedir que lo hagan con cobre. ¿Les parece? Inténtenlo con cobre, lo que acabamos de hacer con zinc, inténtenlo con cobre. Ajá. Yo sé que hay tesis donde ya vienen resueltos y ya nada más van y copian, pero ese no es el caso, ¿no? El caso es hacerlos para, ¿se te está atorando el internet? Ok, está ay, perdón, me distraje. Les decía yo que sé que hay materiales donde ya están resueltos, pero aquí lo importante es que ustedes lo intenten para que surjan dudas, que ustedes se den cuenta de manera personal si es que entendieron y que saben aplicar la metodología de construcción de estos diagramas. Ahora, ¿para qué era innecesario, para qué necesitábamos este diagrama? ¿Qué pretendemos estudiar? A ver, me regreso a lo que habíamos planteado hace 8 días. Hace 8 días estábamos planteando la valoración, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con una muestra de óxido de zinc, la van a disolver aprovechando el uso de un ácido, porque recuerden que los óxidos no son solubles. Esa solución de zinc ustedes le van a agregar buffer a un cierto pH y a una cierta concentración y van a valorar con EDTA apoyándose en el uso de un indicador. Si recuerdan, les dije que no tenemos electrodos selectivos, entonces pues tiene que ser una valoración con el apoyo de un indicador. Entonces, antes de comenzar a agregar el EDTA, lo que tenemos que hacer es imponer el pH. Y por eso estábamos estudiando qué le pasa al zinc o cómo se comporta el zinc en presencia del buffer. Entonces, más o menos, ¿tienen idea de qué concentración es el buffer a utilizar de acuerdo a lo que está en el manual? Ay, ya lo había notado, pero se me pierden en mis hojas. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Para que hagamos lo que dice el manual. En el manual dice que el buffer tiene que ser de concentración 1.5 molar. Vamos a ver. ¿Y por qué consideramos que está amortiguado? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Me da cosa que me dejen de escuchar. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos. ¿Sí? Ok. Sí. Lo que pasa es que ¿cuándo fue? El viernes y ayer estaba yo dando clase en la tarde a mis estudiantes de la prepa y me dejaron de escuchar, entonces tuvimos que salirnos de la reunión. Ya saben, estas complicaciones que de repente hay. Entonces, de acuerdo con el manual, la concentración del zinc, la concentración del zinc en el sistema es aproximadamente 0.015 molar aproximadamente. Y me dice que yo ponga un buffer de concentración total 1.5 molar. Esta concentración del buffer no es otra cosa más que la concentración del ion amonio, que es el ácido conjugado del sistema, y del amoníaco. Como estas son dos especies que están relacionadas por el pKa, recuerden que yo la puedo agrupar en la concentración de la especie generalizada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si de veras está amortiguado el amoníaco. Si yo divido la concentración del amoníaco total entre la concentración del zinc, vamos a ver, 1.5 molar entre 0.015 molar. Esta relación numérica, ¿qué valor nos da? 100. Entonces, eso quiere decir que la concentración del amoníaco total es 100 veces la concentración del
zinc que va a haber en el sistema. Por lo tanto, la concentración del amoníaco, aunque se formen los complejos, aunque tú utilices parte de eso para formar este complejo y para formar este complejo y para formar los otros que no predominan, esta concentración es tan grande que la podemos considerar prácticamente constante. Es decir, que esta especie va a estar amortiguada, lo cual implica que esa concentración, al ser constante, va a imponer un P amoníaco también constante, invariable. En este diagrama, lo que tenemos representado es el comportamiento del zinc a diferentes condiciones de P de amoníaco y a diferentes valores de pH. En este momento, nosotros vamos a reducir el sistema a que dependa únicamente del pH. ¿Por qué? Porque la concentración de amoníaco está fija, va a ser fija en mi experimento. Por lo tanto, vamos a determinar el valor de P de amoníaco de trabajo. Si la concentración es 1.5 molar, ¿cuánto vale el P de amoníaco de este sistema? Que no es otra cosa más que sacar el menos logaritmo de la concentración total. ¿Me dicen cuánto es? Menos 0.18. ¿Menos 0.18? 1761. Ajá. Sí, también me da ese valor. 17.6. Vamos a dejarlo redondeado a menos 0.18, ¿ok? Para no estar trabajando con tantas cifras decimales. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesora, de acuerdo. Para no estar utilizando todos los números decimales de esa fracción logarítmica. Entonces, lo que vamos a hacer en este diagrama, imagínense lo que este es un pastelote. Ay, ya me dio hambre. Bueno, en este pastelote, la única rebanada que me sirve es la que vale menos 0.18. Entonces, vamos a hacer un corte en este diagrama en menos 0.18. En nuestro diagrama vamos a hacer un corte en menos 0.18, porque no vamos a trabajar cualquier valor de pH, vamos a trabajar de P de amoníaco, vamos a trabajar el menos 0.18, que debe de estar muy cerquita del cero, ¿no? Aquí. Ustedes en su hoja de papel, si es que graficaban en papel milimétrico, vean, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es la única parte que vamos a utilizar de nuestro diagrama. Esto me va a generar una escala de zinc, la voy a escribir aquí, me va a generar una escala de zinc a doble amortiguamiento. Es decir, depende del pH, porque todo esto es una escala de pH, y depende de un valor fijo de P de amoníaco. Si yo me voy moviendo aquí, fíjense, en pH, lo primero que va a aparecer es predominando la especie de zinc. Aquí voy a encontrar una trayectoria y va a aparecer el predominio del complejo con 3 amoníacos. Aquí va a cambiar al predominio de la especie con 4 amoníacos. Aquí vuelve a cambiar y aparece el predominio de este complejo. Y aquí, por eso es importante señalar lo que son las fronteras de predominio. Aquí este complejo se va a transformar en este. Entonces aparece otra zona de predominio. ¿Sí queda claro? Las voy a escribir aquí abajo, esas zonas de predominio. Entonces tengo una escala, voy a generar una escala nueva, ¿no?, que va a ser para zinc a doble amortiguamiento, donde primero aparece la zona de predominio del zinc.
Después aparece predominando un complejo de 3 partículas amoniacales. Después aparece el complejo de 4 partículas amoniacales. Ajá. Después aparece el complejo con 3 OHs. Y después aparece el complejo con 4 OHs. Ajá. Esta escala es válida siempre y cuando el P amoníaco sea menos 0.18. Si cambia esa condición de P de amoníaco, puede cambiar desde los valores que van a ir aquí hasta las especies que aparecen aquí. Vean ustedes, por ejemplo, si yo me voy subiendo, si yo agarrara un P de amoníaco por acá, ni siquiera aparecen los complejos amoniacales. Si yo me voy más abajo, ajá, va de zinc al complejo con 3 amoníacos, al complejo de 4 amoníacos y hasta acá el complejo con 4 hidróxidos. Ya no aparece esta especie. Entonces, dependiendo de la condición en la que tú hagas el corte, son las especies que van a aparecer en la escala. Estas son las especies que pueden aparecer en el sistema en función del pH, siempre y cuando tú mantengas esta condición fija. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Uh-huh. Todo lo demás del diagrama no me sirve. Entonces, lo que tengo que encontrar es en qué valor de pH se transforma esta especie en esta, en qué valor de pH se da esta transformación, en qué valor de pH se da este cambio y en qué valor de pH se da este cambio. Este último es fácil saberlo, porque este último, aquí está, este me lo da la frontera de predominio. ¿Y recuerdan en cuánto habíamos marcado la frontera de predominio? Exacto, entonces ese ya lo tengo, 12.9. Lo que no tengo son los otros 3 valores, pero los puedo calcular. ¿Cómo los voy a calcular? Con las intersecciones, nuevamente haciendo igualación de ecuaciones. Esta es una ecuación de pendiente 0, ¿no? Y con un valor constante de menos 0.18. Entonces, ese valor lo voy a igualar con esta ecuación azul, lo voy a igualar con esta ecuación de la recta roja y lo voy a igualar con esta ecuación de la recta gris. Entonces, me dicen las ecuaciones para que hagamos el cálculo. Es la primera ecuación del primer equilibrio generalizado. La primera ecuación del primer equilibrio generalizado. ¿Cuánto vale el P de amoníaco? Debe de ser algo entre 3. La primera ecuación del primer equilibrio generalizado. Menos 20.74 Uh-huh. más 3 pH. Espero que los demás hayan quedado callados porque estaban buscando la ecuación, ¿verdad? Eso lo vamos a igualar a el corte que estamos haciendo, que vale menos 0.18. Uh-huh. Entonces, el primer pH que vamos a calcular es igual a, si igualamos esas dos ecuaciones, esto me da menos 0.18 más 20.74. No, esto ya me equivoqué.
3 veces menos 0.18, más 20.74 y todo entre 3, ¿no? Entonces el primer pH, ¿cuánto vale? El valor de 6.73. 3, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a guardar esto en una memoria. ¿Qué les parece si lo guardamos en la memoria B? ¿Ok? ¿Sale? Y aquí voy a señalar que lo guardé en la memoria B, nada más para que no se nos olvide. ¿Sí? Ok, el siguiente pH que vamos a calcular, ¿con qué ecuación es? Es la primera del segundo equilibrio generalizado. Es la primera del segundo equilibrio generalizado. Fue la primera que me dictaron cuando iniciamos. Sería con menos 7.2 más pH. No me acuerdo, ustedes me la dictaron. Sí, sí es esa, maestra. Menos 7.2 más ¿qué? pH. Eso lo vamos a igualar también a esta, y entonces el pH que vamos a calcular es, al igualarla, esto me va a quedar menos 0.18 más 7.2. ¿Y eso da cuánto? Menos 7.38. 7.38, ¿no? Positivo. Así, cerradito, no tiene más decimales. ¿No es menos 7, no es 7.02? No sé, ustedes yo apunté lo que me dijeron. Sí, es 7.02. 7.02. Yo apunto lo que me dicen. 7.02. ¿Así? Sí. Ok. 7.02. Como nada más tiene 2 decimales, pues no es necesario guardarlo en una memoria. Ajá, ya está, me falta este. Este es la gris, como está antes de 12.9, es la primera de la corrección. Entonces vamos a hacer el cálculo con la primera ecuación de la corrección. ¿Cuál es la primera ecuación de la corrección? 36.66 menos 3 pH entre 4. 36.66 menos 3 pH entre 4, y eso lo igualamos a menos 0.18, ¿no? Entonces el pH va a ser igual a menos 0.18 y todo esto por 4, menos 36.66 y todo entre menos 3, ¿no? ¿Y ese pH cuál es? $12.46. ¿Tiene números periódicos? No. ¿No? Está bien. Ok. Perfecto. Entonces,
No necesitamos tampoco guardarlo en una memoria. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Entonces el 12.46. 12.46. Entonces, ahora sí, ya tengo completo el comportamiento del zinc en función del pH, cuando el P de amoníaco vale exactamente menos 0.18. Ajá. Antes de un pH de 6.7333333, el zinc va a predominar en el sistema como un catión libre. Entre 6.73333 y 7.02 tengo el complejo con 3 amoníacos. Entre 7.02 y 12.46 tengo este complejo. De 12.46 a 12.9 tengo este complejo y de 12.9 en adelante tengo este complejo. Quiero que comparemos esta escala con la escala inicial del zinc cuando no había amoníaco. Quiero que se fijen aquí, cuando no había amoníaco, en un gran intervalo de pH hasta 9 teníamos el zinc. Ahora el zinc solo está hasta antes de 6.7. Entre 9.2 y 12.9 aparecía este complejo. Y este complejo en presencia de amoníaco, aparece hasta pH 12, ¿ya se dieron cuenta? Hasta pH 12 vuelve a aparecer aquí. 12.46. Antes, este complejo comenzaba a aparecer en el sistema de zinc a pH de 9.6. No. Punto Y 2. ahora, ¿mande? 9.2. Gracias, de 9.2 y ahora aparece hasta 12. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en todo este intervalo que va desde 6.7 hasta casi 12.5, el amoníaco está enmascarando al zinc. ¿Por qué le estoy llamando que lo enmascara? Porque al formar complejos con el zinc, lo oculta, ¿sí? Lo oculta de los OHs. No deja que los OHs puedan ver al zinc y formar complejos con él, ¿sí? Los complejos de amoníaco son tan estables que no sueltan al zinc y no permiten que, aunque tú tengas un pH muy básico, el OH intervenga. A eso se le llama enmascarar. El efecto del amoníaco en este caso es enmascarante. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, ya tengo esto. Mi objetivo ahorita es enseñarles a construir un diagrama de doble amortiguamiento. Entonces, vamos a plantear ahora sí una escala para las especies de EDTA, porque este complejo, este zinc, va a reaccionar con el EDTA que nosotros vamos a adicionar desde la bureta. El EDTA, afortunadamente para nosotros, no forma complejos con el amoníaco. Por lo tanto, no es necesario hacer un diagrama como el que hicimos para el zinc, porque este eje P de amoníaco no le afecta al EDTA. El EDTA no forma complejos con el amoníaco. Sí forma diferentes especies dependiendo del pH, pero el P amoníaco no afecta al EDTA, ¿sí? Entonces, vamos a buscar cuáles son las especies ácido base del EDTA. Les pido por favor que tengan a mano sus tablas. Y vamos a buscar las constantes con EDTA. Las constantes con EDTA me las buscan en la tabla. ¿Y dónde están mis tablas? Ya encontré mis tablas. Las constantes con el EDTA aparecen en la tabla A2F. Esta tabla comienza en la página 385. Quiero que me busquen la página 385, muchachos, en sus tablas.